Us donem la benvinguda a Caixa Fòrum Macaya. De seguida començarà l'activitat. Si us plau, comproveu que teniu els telèfons mòbils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a Caixa Fòrum Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, comprueben que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Bon dia a tothom. Bons dies. Moltes gràcies a tots els que esteu avui amb nosaltres aquí. Jo soc l'Héctor Sankowski de l'àrea metropolitana de Barcelona, el director de l'àrea. Avui no pot estar amb nosaltres la vicepresidenta perquè tenia altres compromisos i perquè de fet en la pràctica ja des del dimarts tampoc és exactament la vicepresidenta, una situació una mica rara, ella no repeteix i encara no tenim les noves autoritats de l'àrea metropolitana fins al dia 27. Escolteu, no, seré molt breu, diguem-ne primer de tot agrair a vosaltres l'assistència, agrair a la Fundació que comparteix amb nosaltres el projecte, agrair al Jaume, a la NASPA i a la Fundació, diguem-ne, no especialment, diguem-ne, que ens acolliu en aquest magnífic palau, diguem-ne, tan emblemàtic per moltes coses de desigualtat i que sempre treballem sobre aquest tema. I també volia agrair als que avui introduiran, tant al Mijoler, que no sé si és un vídeo, no parla directament, a la gent de Ripollet, que suposo que és un altre vídeo, no sé qui parlarà, i a la Laura Martín, gràcies. No, perdó, a la Belén Sánchez, tenia encara el guió anterior, però ja l'he tinc corregit aquí, i per descomptat el Xavier Lavandeira, que ja te presentarà després, catedràtic de Vigo, i la Belén Sánchez, que treballa amb la Teresa Rivero en el Ministeri de Transició Ecològica i de Reptes Demogràfics. Mireu, el tema de la transició ecològica, jo seré molt breu, però sí volia dir 2 o 3 missatges molt clars. El tema de la transició ecològica ha passat, o el tema de l'ecologia ha passat un període històric que va passar des d'un primer moment en el qual es deia que era molt guai, diguem-ne, en 60, que era una mica Small is Beautiful, tot això, no? Després va començar a pensar-se que potser estava afectant una mica el medi ambient, perquè hi havia rius contaminats. Quan es van obrir les fronteres dels països de l'est van veure que la cosa era molt més greu del que semblava. Hi havia alguns accidents, Bhopal, Harrisburg, etc., que van demostrar que el medi ambient tenia algun problema que no estava molt prou controlat, però semblava que el progrés era il·limitat, etc. Després es van donar compte que tenia problemes de salut directes, ja no solament puntuals com Bhopal, que va morir molta gent per la contaminació, o l'Exxon Valdez, però eren uns peixos que van morir. De sobte van començar a dir, hòstia, aquí sembla que la gent entra a bronquiolitis i cor per algun problema. Va aparèixer el tema de la salut. Quan va venir la pandèmia van ingressar molts menys nanos per bronquiolitis a les residències infantils que després. Per tant, hòstia, esto de la salut sembla que és més important. Però per últim, la Unió Europea i les Nacions Unides van decidir que el que contamina paga de debò. Mentre es deia que qui contamina paga, no passa res. Però quan va començar a posar l'impost, la gent va dir, ostres, esto està canviant. I ara, amb els drets d'emissions, ja portem bastantes cops i la propera serà més dura encara, com ens dirà segurament Ana Belén Sánchez, perquè serà dura, potser no en el millor lloc del món per fer-la, però serà perquè és un país que contamina i de drets humans és discutible, que és Dubai, però en qualsevol cas, van començar a pensar que esto iba de verdad, això de la transició ecològica, perquè s'ha de pagar. I jo volia fer una crítica una mica a la política, perquè sembla que en aquest moment nosaltres hem fet una gran aposta, el meu equip ho sap. Jo estic treballant amb el tema de la descarbonització, estem en la Vall de l'Hidrogen, jo estic com en l'equip del Board de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, i què ens ha passat? Ens hem donat compte que en algunes coses l'empresa, absolutament per raons monetaritzables, jo no dic que ara s'hagin vuelto tots ecologistes, no ens enganyem, sembla que està més avançada que la política. I parlem amb Repsol, i parlem amb molta gent, parlem amb les cimenteres, que tenen un problemón d'una magnitud brutal, i parlem amb les petroquímiques particularment, per el tema del lío que tenim a Tarragona,
i parlem amb les siderúrgiques, però és que la normativa arribarà a la PIME, o sigui, pagarà la perruquera de la cantonada, o sigui, no és broma, o el perruquer de la cantonada. Per tant, estem davant d'un tema en el qual hem d'atacar el tema de tot el que significa la petjada, tot el que significa la crisi en aquest moment energètica, i per tant hem de pensar en aquests temes. I a sobre, i amb això acabo, tenim un problema de desigualtat. El que ha demostrat la transició energètica, tant en termes de preu de l'energia com simplement en preu de distribució de la riquesa, que la gent que més patirà els problemes que deriven de la no transició energètica són la gent que viu pitjor. O sigui, els rics, en el fons, se faran una casa a 40 quilòmetres i se compraran un Tesla i per tant no contaminaran, entre cometes, perquè la pila esta que traen de liti, vamos a ver si no contamina quan la porten desde China o desde Japó al Tesla a Europa per muntar el cotxe. Però sí, la gent, per problemes d'eficiència energètica, pisos reduïts, etcètera, sí que tindrà un problema. I per tant la desigualtat no va separada del problema de la transició. Per tant, per nosaltres avui és un dia important des d'aquesta perspectiva, posar sobre l'agenda un tema que per nosaltres és central, diguem-ne, i que crec que serà l'aposta, potser jo no l'estaré, perquè segurament no estaré el proper mandat, com la regidora, o no estaré tot el mandat, potser molt poquet, si és que hi soc, però en qualsevol cas, i és un tema que per nosaltres, com a àrea de desenvolupament econòmic, com a àrea metropolitana, serà un repte de caràcter estratègic. Avui no vull parlar, diguem-ne, de l'altre problema, que és el tema de la mobilitat, que m'agradaria que s'hi fas algun, perquè això és un altre tema que també té que veure. Qui se compra el Tesla i qui continua amb el dièsel de fa 30 anys, diguem-ne, no? O sigui, el mateix, desigualtat. Sempre anem a parar aquest tema. I res més, escolteu, cedeixo la paraula, bueno, primer els vídeos, no?, que se projectaran. Agraeixo molt als convidats. Espero que hagueu entès bé el català. Sí, no creo que haya habido demasiados problemas, más o menos. Pero bueno, vale, perfecto. I res, escolta, jo no podré acompanyar-los fins al final de tot, però estaré quasi fins al final per un altre compromís que tenim avui al migdia, però us agraeixo molt. Per tant, nada. Bé, doncs moltes gràcies a l'Héctor Sankowski, que és el director de l'àrea de desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies per l'obertura que ens has fet. Ha començat a posar temes sobre la taula, alguns d'ells importants. Parlaran de mobilitat, també, segur. Avui és la segona sessió d'aquest cicle que fem amb el suport i amb l'equip de l'àrea metropolitana de Barcelona, que dirigeix l'Héctor, i avui parlarem de transició ecològica i desigualtat i dels efectes redistributius de la transició, que és tocar el moll de l'os del que estava començant a tocar l'Héctor. Per fer-ho sempre fem dos parts, tenim a dos convidats de primer nivell, avui ara després els presentaré, el Xavier Lavandeira i l'Anna Belén Sánchez, però abans sempre demanem a gent que està sobre el territori que ens doni una visió sobre el que ells estan veient o estan intentant fer al respecte de les coses de les que avui parlarem. I per això vam demanar, i volem agrair molt, i més en un context de canvis de govern que no sempre és fàcil, a l'alcalde del Prat, que ens ha fet arribar un petit vídeo a l'entorn de les preocupacions que li susciten des del seu municipi aquest tema d'avui. Per tant, veurem aquest primer vídeo del Lluís Mijoler i després uns vídeos dels responsables de Ripollet que després presentaré molt breument. Per tant, si us sembla, comencem. Posem el vídeo del Lluís Mijoler, alcalde del Prat, i després continuem. En primer lloc, gràcies a la Fundació Ernest Lluch, conjuntament amb l'àrea metropolitana de Barcelona, per generar aquest espai de debat i de reflexió sobre un dels grans reptes que tenim a l'àrea metropolitana que té a veure amb les desigualtats, la lluita contra les desigualtats. Gràcies també per generar aquest diàleg específic sobre la transició energètica. Són segurament els dos grans reptes que encaren les ciutats reals, les ciutats metropolitanes, les regions metropolitanes, la lluita contra les desigualtats i la transició energètica. No és exagerat dir que ens hi va la democràcia i que ens hi va la vida
al planeta en les respostes que hi donem. L'escala metropolitana és clau per donar una bona resposta a tots dos reptes, perquè les nostres polítiques s'han d'adreçar a la ciutat real, aquell espai per on cada dia es mouen, habiten i treballen milions de persones, que és la ciutat metropolitana. En aquesta ciutat hem de promoure polítiques per la igualtat, és a dir, generar aquelles condicions materials i laborals, però també socials i culturals perquè tothom, amb tota la seva diversitat, tingui opcions a desenvolupar un projecte de vida digna i plena. I això és fonamental si volem combatre aquelles forces que s'aprofiten de la por i de la incertesa vital per difondre l'odi i l'autoritarisme. I aquesta ciutat real ha d'estar compromesa amb la lluita contra l'emergència climàtica i, per tant, amb la transició energètica. Una transició energètica que ha de ser justa si vol reeixir. Es tracta de fer-la de tal manera que la lluita per evitar el final del planeta vagi de la mà en facilitar que la gent treballadora arriba millor a final de mes, i no pas al revés. Un camí equivocat, per exemple, és seguir insistint en projectes desfasats com l'ampliació de l'aeroport. Donem una senyal equivocada si insistim en projectes com aquest, mentre al mateix temps demanem a les classes treballadores un esforç per adaptar-se a una mesura tan important com són les zones de baixes emissions. El camí ha de ser un altre. Ha de passar per una transició energètica justa, que distribueixi bé els seus costos. Per això al Prat estem desplegant polítiques des de l'assumpció que la transició energètica no és només un imperatiu ecològic, sinó també una oportunitat. En aquest sentit, el plenari municipal va aprovar el mandat passat una declaració d'emergència climàtica que no era només una simple declaració d'intencions. Era un veritable pla d'acció que preveia més d'un centenar de mesures. Una d'elles és l'obertura de la Casa de l'Energia. És un espai municipal pioner al país d'alfabetització i assessorament energètic. Des del gener del 2021 hi han passat milers d'alumnes, centenars de comunitats de veïns i veïnes i d'empreses i comerços locals, a qui hem acompanyat per impulsar l'estalvi elèctric i per abaratir la seva factura. Però el vector clau serà l'energia del Prat, una comunitat energètica local que neix amb la voluntat de ser una de les més grans del país i que vam impulsar amb el lideratge municipal, però de la mà d'una associació d'usuaris i usuàries del teixit econòmic i cívic local. Tots aquests sectors formen part d'aquesta empresa público-comunitària. El seu objectiu, l'objectiu d'Energia del Prat, és facilitar que tota la ciutat aprofiti l'energia verda i local que hem començat a generar a les teulades de la ciutat. Hem començat amb una vintena de teulades d'edificis municipals i seguim desplegant en d'altres, com per exemple les esglésies de la ciutat. Es tracta d'aprofitar la transició energètica per obrir primer nous àmbits d'oportunitat econòmica, per impulsar en segon lloc la sobirania energètica i per convertir-la en tercer en un vector de democratització i de participació. D'aquesta forma garantim que l'impuls d'una ciutat més verda va de la mà d'una ciutat més cohesionada. Ho fem al Prat i hem de saber-ho fer també a escala metropolitana. En aquest sentit us desitjo que tingueu unes jornades inspiradores i riques en idees. Moltes gràcies. Bé, doncs aquest és el primer vídeo que tenim i tenim un segon ja aterrant-ho encara més a la gent que està treballant als serveis de drets energètics d'un municipi com és Ripollet i cal agrair també l'esforç que han fet per voler participar enviant-nos aquest vídeo. Són la Marta Gili, que és la coordinadora de drets socials de l'Ajuntament, i la Montse Llorenç, cap de serveis socials de l'Ajuntament de Ripollet, que ens han fet arribar també un breu vídeo de 5 minuts exposant com ho veuen ells. Malgrat que hi pugui haver algun brogit, jo crec que val la pena que les puguem escoltar i llavors sí, ja donarem pas al diàleg. Endavant. Jo pensava l'altre dia, quan ens encarreguen de parlar sobre els efectes redistributius o en tot cas la desigualtat social que pot generar aquesta transició energètica, em venen dues coses al cap, inicialment, que evidentment la transició energètica és una de les respostes per pal·liar, l'única resposta per pal·liar els efectes del canvi climàtic, però també em venia al cap, amb aquest encàrrec que ens fa la Fundació Ernest Lluch, de dir com des de la política local o des dels serveis que prestem com a Ajuntament, que som la primera línia de foc, podem donar resposta o podem intentar, què podem fer per intentar això, que les desigualtats socials no s'agreugin més
amb aquest canvi de model energètic, amb aquest trànsit que es vol fer de model energètic i sobretot tenint en compte el que sempre comentem de la situació de complexitat d'aquest municipi, no? Sí, clar, Ripollet és un municipi de l'àrea metropolitana amb unes característiques que segurament són molt similars a altres municipis de la zona. Podem parlar de Cerdanyola del Vallès, de Sant Adrià del Besòs, de Santa Coloma... Amb bastanta densitat de població, amb una densitat de població alta, però a més amb uns perfils socials, diríem, mig-baix, i amb uns perfils d'edificacions i d'urbanístics molt concrets, no? Que poden comportar... En si ja comporten certa segregació urbanística, no? Però el tema energètic una mica podria afectar, no? Encara més aquesta segregació, no? Estem parlant d'edificis que són en general força antics, d'un parc d'habitatge antic. El Pla Local d'Habitatge estipula que crec que un 60% de l'edificació és dels anys 60 i per tant són unes carències estructurals que fan difícil, no? Sí, el pas a la transició, no? I a més amb tema de comunitats de propietaris que poden ser també molt diverses. Hi ha grans tenidors, hi ha pisos ocupats, tenim molts habitatges compartits per diverses famílies. Per tant, a l'hora de fer aquesta transició és plantejar-se tota aquesta situació com s'enfoca, no? Exacte, perquè al final el que es demostra és que les famílies amb rendes més altes tenen capacitat econòmica per invertir en aquest canvi energètic, però les famílies amb rendes més baixes no tenen aquesta capacitat. Aleshores, què podem fer perquè aquestes persones tinguin la capacitat d'entrar dintre del carro, doncs com s'intenta que entrin al carro del mercat laboral i de l'educació, també entrin al carro d'aquesta transició, d'aquest canvi de paradigma. Sí, hi haurien dos grans reptes, no? El repte a nivell més urbanístic i d'edificació d'aquest parc d'habitatges que tenim, d'aquesta tinença de l'habitatge, però després també hi ha el repte de les necessitats socials i de que moltes d'aquestes famílies segurament la seva prioritat no és la transició energètica. Tenen altres prioritats, llavors des de l'administració com es pot fer aquest acompanyament perquè la transició sigui realment per tothom. Quan són temes molt estructurals, al final l'administració pública local tenim poques eines quan hi ha qüestions tan estructurals. I jo també feia una reflexió de dir, quan es diu que les rendes més altes tenen més possibilitats d'invertir en aquesta transició, però el fet de tenir rendes més altes o rendes més baixes no és un factor exclusivament econòmic, sinó de capital humà, d'ascensor social, de persones que han tingut més possibilitats d'accedir a l'educació i, per tant, d'un tipus de plantejament gairebé ideològic, no? En temes de transició energètica també, que a vegades ho obviem i ens centrem en estudis vinculats només a una qüestió clarament econòmica, quan hi ha molts esbiaixos com educatius, del fet migratori, de tota aquesta complexitat que parlàvem, de què passa a nivell de població. O sigui, les desigualtats no són factors econòmics. Igualment que la transició energètica no només és una part molt important al factor econòmic, però no només és econòmic, és ideològic, no? Llavors estem en un context polític complex, no? I jo no sé, tornant una mica al principi, com nosaltres des de l'administració local, què podem fer per intentar això, que la transició energètica no deixi la gent enrere i que per tant no els hi afecti tant a nivell de desigualtat, no? A l'hora de planificar-ho és important tenir en compte tota aquesta fotografia, aquest marc que tenim en molta gran part del territori. Per tant, què fem? Bueno, doncs què fem? Xavier y Ana Belén, con este ¿qué fem? ¿No? Que nos interpela, paso al castellano, supongo que tenemos a Belén también ya situada. Hola Belén, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy Belén no es Laura Martín, porque la presidencia europea tiene lo que tiene, que es que te piden cosas cuando te las piden,
y con lo cual queremos agradecer mucho a Belén que nos acompañe en su nombre y verán que por supuesto nos mantendrá un diálogo de altura. Voy a presentar muy brevemente a las dos personas que van a realizar el diálogo hoy. En primer lugar, y la acabo de saludar, tenemos a Belén Sánchez. Belén es ingeniera agrícola y máster en energías renovables y mercado energético por la Escuela de Organización Industrial y tiene un máster en agricultura en la Universidad de Londres. Ella ahora es asesora del Instituto de la Transición Justa en el Ministerio de Transición Ecológica. Fue coordinadora de la Iniciativa de Fundaciones por el Clima en la Asociación Española de Fundaciones y es especialista en empleo verde. Ha trabajado en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT para América Latina y el Caribe, en México, pero también ha sido coordinadora del Departamento de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, es colaboradora y habitual del Centro de la OIT en Turín al respecto y trabaja en programa de empleos verdes en la misma organización en la OIT en Ginebra. Bueno, Belén ha trabajado en la agenda de empleo verde, en el cambio climático, energía y sostenibilidad y ahora trabaja en el Instituto de la Transición Justa y te agradecemos mucho, Belén, que hayas podido hacer un hueco y acompañarnos hoy en este diálogo con la otra persona que dialogará, que es Xavier Lavandeira. Xavier es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, donde pertenece al grupo de investigación REDE y el Centro de Investigación Gallego Ecobas. Es también director de Economics for Energy, que es un centro de investigación privado sobre el análisis de cuestiones energéticas. Es investigador afiliado al CEPER del MIT de Estados Unidos. Y ha formado parte del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU en la elaboración de sus quinto y sextos informes de 2014 y 2022. Ha dirigido la Florence School of Regulation Climate en la European University Institute de Florencia. No me voy a extender. Tiene muchísimas colaboraciones con distintas universidades y es un referente en el ámbito de la imposición verde en España y en Europa. Y me interesa mucho señalar que fue miembro del Comité de Personas Expertas para la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma del sistema tributario español y específicamente en la parte medioambiental. Entonces aquí tenemos una persona a la que podremos preguntar, saldrán muchas cosas ahora y si no podremos preguntar muchas cosas después y les animo a que lo hagan. Como saben, esto es un diálogo, no vamos a intervenir, les dejaremos estos 55 minutos más o menos a lo que ellos decidan y luego pueden ustedes formular por escrito cualquier pregunta que formularemos desde aquí mismo, desde el atril. Lo importante ahora es escucharles. Tenemos ganas de ver hasta dónde llegáis, desde la reflexión más abstracta a la más concreta. Y con lo cual, muchas gracias, Xavier, muchas gracias, Belén, por acompañarnos y todo vuestro. Bueno, buen día. Hola, Belén. Es un placer para mí estar aquí. Es una pena que no podamos vernos en persona porque yo creo que ganaría bastante la conversación, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. Y yo creo que el tema, bueno, pues es muy interesante, obviamente, y yo creo que Belén también es muy complementaria a lo mejor a lo que yo puedo aportar aquí, ¿no? Porque aparte de saber de las cosas de las que yo os voy a hablar, porque también ha trabajado en esos asuntos, pero entra mucho más en detalle en cómo intentar neutralizar en la práctica, ¿no? En el día a día, pues los impactos negativos de las políticas climáticas o de las políticas contra el cambio climático que podamos aplicar. Entonces, si te parece, Belén, voy a hacer una pequeña introducción un poco porque este tema es relevante y después te paso a ti y vamos a intentar hacer esta conversación pues de lo más fluida posible. Yo creo que, a ver, es el gran problema de nuestra generación, el cambio climático, ¿no? Yo creo que es un gran desafío. Surge en buena medida pues porque nuestro sistema económico no funciona correctamente, es decir, tenemos un problema serio de eficiencia, de que no tenemos las políticas adecuadas o los incentivos adecuados o los instrumentos adecuados.
Pero tiene, además de este aspecto de eficiencia, pues un aspecto muy claro de equidad, un aspecto distributivo brutal, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que tenemos que actuar. Podríamos estar hablando durante esta hora del cambio climático y de por qué actuar, pero básicamente desde un punto de vista económico es muy evidente, además de que hay irreversibilidades, de que hay un montón de problemas que no conocemos y que pueden ser mucho más graves de los que pensamos, que los beneficios económicos de actuar son muy superiores a los costes de actuar. Pero claro, la cuestión es ¿por qué no estamos actuando? Hay muchas razones, ¿no? Algunas razones pues tienen que ver con las características del cambio climático, aspectos globales, pero también hay cuestiones distributivas detrás, ¿no? que pueden ser una barrera, y yo creo que en buena medida esto es lo que queremos discutir hoy aquí también, ¿no? En qué medida podemos intentar desactivar esta barrera y hacer que esos beneficios globales de actuar se reproduzcan en todos los ámbitos, no solamente para grupos determinados de la población que se pueden ver beneficiados, de hecho, por esta transición ecológica o esta transición a la descarbonización. Yo creo que esto tiene también mucho que ver con que tenemos que desmontar muchas cosas. Belén nos va a hablar de eso, ¿no? De cómo tenemos que cerrar cosas y tenemos que montar otras, ¿no? Y este es un proceso de construir y destruir, ¿no? Entonces, bueno, pues como está claro que el global de ese proceso de montar y desmontar va a ser positivo, pero por el medio va a haber gente afectada y gente beneficiada, ¿no? Entonces, pues yo creo que un poco la transición justa es eso, es llevar un proceso que va a ser muy beneficioso, que en el medio plazo, en el largo plazo, pues nos va a hacer mucho mejores, pero llevarlo correctamente desde un punto de vista distributivo, donde ya partimos de una situación donde tenemos graves problemas distributivos, ¿no? Aparte del cambio climático, ¿no? Y donde podemos a lo mejor incluso intensificar estos problemas distributivos. Yo lo que querría también comentar es que, bueno, y quizás después podemos entrar en el siguiente apartado, ya entrar un poquito más en detalle en cuestiones terminológicas, pero que los efectos distributivos vienen por muchas vías aquí, ¿no? Es decir, a lo mejor vosotros en el instituto, Ana, pues estáis muy enfocados en alguna de esas vías, ¿no? En cómo pues esta transición lleva a desmontar cosas y cómo queremos compensar, pero yo creo que hay muchas otras vías donde tenemos impactos distributivos, ¿no? Los efectos del cambio climático son muy distintos, ¿no? No es lo mismo un agricultor o alguien que dependa mucho del entorno natural que gente que vive en las ciudades, por ejemplo. Pues en el primer caso seguramente están mucho más expuestos y los impactos distributivos pues pueden ser muy negativos para ellos, ¿no? Tenemos capacidades de adaptación también distintas, ¿no? Que tienen que ver con capacidad económica y eso también pues va a influir mucho en toda esta fotografía distributiva. Y tenemos políticas climáticas que tienen su perfil distributivo diferente, ¿no? Que pueden ser más soportadas por quienes menos tienen en ocasiones, ¿no? Entonces tenemos que ver toda esa fotografía completa. Soluciones simples, pues en un problema tan complejo son difíciles, ¿no? Y a veces cuando vemos a algunos políticos decir, bueno, pues ponerse las manos delante de los ojos, ¿no? Decir, bueno, pues aquí yo voy a facilitar la cosa a los agricultores y voy a hacer pues soluciones menos restrictivas para ellos o al conductor de las ciudades o al transporte. Yo creo que eso es ponerse las manos delante de los ojos, ¿no? Porque precisamente esos agricultores seguramente si no actuamos y ellos forman parte de esa actuación y de las políticas correctoras se van a ver mucho más perjudicados que otros grupos que en teoría pues parecen pues menos digamos que se están beneficiando de todo este proceso porque están menos expuestos a día de hoy, pero que también lo van a estar en el futuro
si no se actúa, ¿no? Bueno, yo creo que también hay un apartado local, porque tuvimos los dos vídeos iniciales. Dejadme una reflexión que quizás podamos después llevar en la discusión, ¿no? Porque no sé si vamos a entrar directamente en esto durante la conversación, pero yo creo que la administración local es un actor de grandísima importancia y en cierta medida un poco desaparecido de la fotografía, ¿no? Y desaparecido, pues a veces porque no se le da cancha y a veces porque no quiere aparecer, ¿no? Yo creo que por los dos motivos, ¿no? Y yo creo que es clave en varias cuestiones. Primero, en mitigación. Yo no me imagino una mitigación efectiva sin que las entidades locales tengan un papel crucial. Estamos hablando de transporte, estamos hablando pues, de eficiencia energética, de cuestiones que tienen que ser centrales, de planificación urbanística, de cuestiones claves donde no hay otras administraciones que puedan jugar un papel tan grande, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que pensar en esto. Segundo, adaptación. La adaptación va a ser inevitable. Tenemos ya desgraciadamente el cambio climático en marcha y no estamos actuando y hay una inercia muy grande. Va a haber que hacer grandísimos esfuerzos de adaptación y ahí las autoridades locales van a tener también un papel crucial, ¿no? Porque son los que están más pegados al terreno, a la población. Y finalmente, bueno, pues hay toda esta parte distributiva, ¿no? Lo veíamos en los vídeos, cómo muchas políticas sociales se están llevando a cabo en las administraciones locales y estas administraciones locales seguramente tengan que jugar un papel pues, para mitigar también los impactos distributivos del cambio climático y de las políticas correctoras, ¿no? Y yo creo que aquí pues, tiene que ser también bastante importante pues, toda esa reflexión sobre la eficiencia energética, sobre las comunidades energéticas, sobre el transporte más sostenible. Quizás a lo mejor al final podemos hablar un poquito más de esto. Pero, Belén, no sé si quieres completar algo sobre este asunto y quizás entrar un poco más en detalle en ese desmontado y de cómo podemos llevarlo bien, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Bueno, vamos. Oye, lo primero, muchas gracias. Es una pena no poder estar ahí contigo porque es verdad que sería como mucho más fluido el diálogo, pero bueno, espero que la tecnología nos permita tener este diálogo bien. La verdad que es súper interesante el tema que nos han propuesto para dialogar hoy, porque yo creo que es el tema, quiero decir. Cuando hablamos, hay muchas cosas que ya habéis tocado desde el inicio, con el vídeo, con tu intervención, con las primeras intervenciones también. Son temas que son fundamentales para todos. Yo me acuerdo cuando hablábamos de estos temas un poco más macro del cambio climático, de ese libro que escribió esta autora que se llama Klein, que decía esto lo cambia todo. Entonces, el cambio climático es que lo cambia todo. Nos está cambiando temas fundamentales, lleva años cambiando, pero en los últimos años, debido al aumento de emisiones y al aumento de impactos, lo estamos viendo cada día lamentablemente en todos los países del mundo. Muy desarrollados, muy desarrollados y en niveles de desarrollo emergente, digamos. Entonces, nos cambia los fundamentos del proceso de igualdad en cualquier sociedad, nos cambia el sistema económico profundamente. Entonces, tenemos como esta doble dirección donde el impacto del cambio climático nos afecta, por ejemplo, en nuestro país a sectores tan importantes como son la agricultura o el turismo, fundamental. Pero esto nos está afectando a países vecinos como puede ser Francia en el sector de la producción de energía. No tenían agua este verano, han tenido que parar nucleares y hemos tenido que estar produciendo nosotros electricidad para ellos y exportarla. Entonces, al final, en este mundo tan globalizado, tan interconectado, es que este impacto tan brutal en toda la parte de la sociedad y la economía como es el cambio climático ha venido a permear en absolutamente la vida de todos. Entonces, pues hablo del sistema económico, pero es que hablo de algo fundamental para la igualdad como es el empleo. Entonces, el empleo efectivamente está cambiando de manera muy fuerte en algunos sectores, como es el sector energético, donde efectivamente se están reduciendo
la cantidad de empleos que hay en algunos sectores, como puede ser el carbón, y se está ampliando enormemente la cantidad de empleo que hay en sectores diferentes, como son el de las energías renovables y cosas nuevas, como es el hidrógeno verde, las baterías, en fin, otro tipo de cosas. Entonces, la situación de cada una de nuestras personas respecto del proceso de equidad, que depende del empleo, de los salarios que uno tiene, depende del sector económico donde uno pueda trabajar, depende de la vivienda, depende de la posibilidad de transportarse, efectivamente, pues está profundamente impactado o bien por el cambio climático en sí mismo, por los impactos, aumento de temperatura, por ejemplo, nos afecta mucho a nuestra salud, de los más vulnerables particularmente, pero de todos, de niños, de personas mayores, de personas que tienen una enfermedad crónica. Entonces, o bien nos impacta por el cambio climático en sí mismo, o bien nos impacta a través de las políticas que tenemos que poner en marcha, los cambios que hay en las inversiones y los mercados internacionales para poder hacer frente pues al proceso de mitigación, de reducción de emisiones, etc. Entonces, al final es que hablamos pues de lo que está en el fundamento de cualquier proceso, de cualquier situación que da como resultado cierto nivel de igualdad en una sociedad. O sea, hablemos, por ejemplo, de lo que comemos, de cómo nos alimentamos. Pues es que está profundamente impactado por el acceso al agua. Estamos viendo todas las barbaridades que están ocurriendo en Andalucía con el sector de la fresa y con el agua que no hay, y con Doñana, y lo estamos viendo en otros sectores, ¿no? Yo no sé si ustedes están viendo, por ejemplo, lo que ocurre en Chile, que es un país que está al otro lado del mundo, pero donde una gran parte de la población no tiene acceso a agua porque la agricultura del aguacate, por ejemplo, está aumentando mucho. Y así podemos ir casi país por país, donde estamos viendo que hay grandes conflictos, con una serie de recursos que cada vez son más limitados. Entonces hay un poco, ¿sabíais donde nosotros, en el Instituto para la Transición Justa, donde yo me encuentro trabajando en este momento, tratamos de gestionar de manera positiva para todos, con esta idea de no dejar a nadie atrás, que trae la Agenda 2030, toda esta transición que está afectando al sector energético. Entonces, te doy 4 pinceladas y luego podemos seguir hablando de este tema, pero es interesante, porque yo creo que este es el tema básico de la cuestión. Ya cada vez menos se pone en duda, todavía hay gente que lo pone en duda, pero cada vez menos, y son como muy outsiders, o sea, van muy fuera del sistema, que es necesario poner en marcha procesos ambiciosos de transición ecológica, porque es que no hay agua, no hay recursos, hay miles de muertes prematuras por aumento de contaminación, en fin, estamos en una situación bastante complicada. Entonces, cada vez menos se pone en duda eso. Lo que ahora estamos viendo, es decir, por ejemplo, las tecnologías están más que disponibles, son más que asequibles, se ha reducido hablando de fotovoltaica, por ejemplo, en los últimos años, 80-90% del coste. Es decir, lo mismo con la electrónica, lo mismo con las baterías, es decir, cosas que antes eran impensables y que todavía recordaremos, sabéis, y tú lo recordarás también, cuando hablábamos y había mucha gente que decía es imposible que haya energías renovables para todos, porque sería carísimo, sería imposible gestionar, en fin, todas estas cuestiones ya están muy superadas. Sabemos que sí es posible, está haciendo que hay que gestionar de manera diferente, que hay que invertir de manera diferente, que hay que utilizar el espacio de manera diferente, etc. Pero ahora aquí la cuestión es el cómo. Esta cuestión que nosotros llamamos transición justa. ¿Cómo hacer que esa transición no deje a los más vulnerables del proceso detrás? Y ese es el paso fundamental que nosotros estamos trabajando en el sector de la energía, en este proceso de transición energética tan sumamente ambicioso que España está llevando a cabo, pero que antes o después va a afectar a otros sectores. El sector de la automoción, del transporte, sin ningún tipo de dudas, pero también vendrá muy rápidamente otros sectores. El sector del turismo va a ser mucho más complicado viajar tan libremente como estamos haciendo ahora, porque no va a haber espacio en la atmósfera para estas emisiones que se están produciendo, a no ser que el sector cambie y se adapte y tenga otra manera de trabajar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este proceso de transición justa es gestionar el cierre de las minas de carbón, que fue algo que la Unión Europea decidió hace ya años y que en el año 2018 era obligatorio. Entonces, cuando empezamos a trabajar en el gobierno, no había ningún plan para gestionar esos impactos laborales y nos pusimos a ello con un
acuerdo tripartito en el que estamos trabajando y a la misma vez las empresas energéticas que son dueñas propietarias de centrales térmicas de carbón iban pidiendo su cierre, porque, de nuevo, es más barato producir con renovables que producir con carbón, que venía del exterior, etc. Entonces, en ese proceso de cierre de centrales de carbón y cierre de minería, nosotros estuvimos trabajando los últimos 4 años con 2 acuerdos tripartitos y esto me gustaría resaltarlo. Es importante tener espacios de acuerdo, espacios de participación, espacios donde tengamos objetivos comunes. Y lo que es más importante a nosotros, hemos visto que es lo que nos está ayudando a avanzar, deben ser espacios de compromisos individuales, pero que tengan el mismo objetivo como objetivo final. Es decir, vamos a cerrar centrales de carbón, entendemos que hay un impacto en el empleo muy fuerte, un impacto en el empleo local y que hace que la economía local esté fuertemente afectada tras ese cierre, ya sea de la central térmica, ya sea de la minería, o ya sea de centrales nucleares, que también estamos gestionando esos cierres en Zorita y en Garoña. Entonces, entendemos que hay un impacto muy fuerte y nos comprometemos, nosotros como administración, las empresas privadas también y los sindicatos, a trabajar con el mismo objetivo, a traer nuevas inversiones y que se creen empleo alternativo. Entonces, eso es lo que venimos haciendo y si quieres, luego puedo dar un poco más de detalle para que se entienda, porque yo creo que este tipo de lecciones aprendidas que nosotros tenemos en España, pero otros países están haciendo en otros lugares, son interesantes para poder poner en marcha los siguientes procesos de transición justa que nos van a venir encima y que son múltiples variados y que hacen dar respuesta a contextos políticos, sociales, ambientales muy diferentes. Entonces, todo lo que sea compartir ideas, compartir resultados, compartir cosas que no han funcionado, va a ser muy, muy útil para todos. Sí, vamos, en principio fijaos qué complejidad y qué extensión tiene la discusión distributiva, porque yo creo que el cambio climático es un problema distributivo. Antes decíamos que es un problema de una gran ineficiencia ambiental, por supuesto, pero es un problema desde un punto de vista social esencialmente distributivo. Y aquí tenemos pues varios ángulos, ¿no? El ángulo global entre países, en países emergentes o países en desarrollo y países desarrollados. Aquí hay claramente una discusión muy seria. Pero después, dentro de cada país, hay también una discusión muy, muy seria. Y, de hecho, fijaos, tenemos aproximadamente un 10% de la población que causa el 50% de las emisiones a nivel global. Y esto no solamente ocurre en los países desarrollados, ocurre también en los países emergentes. Es decir, que hay una desigualdad muy grande entre los causantes del problema, ¿no? Fijaos qué aspecto distributivo tan potente tenemos detrás, ¿no? Y cómo tenemos que actuar. Es decir, de hecho ya la gente que trabaja en estos asuntos y que está compilando datos y que está viendo las cosas con mucho más detalle, lo que indican es que casi es más preocupante la evolución de estas desigualdades a nivel interna de país, dentro de un país desarrollado o dentro de un país en desarrollo emergente, que esta discusión global que muchas veces estuvo casi protagonizando pues mucho la discusión internacional, ¿no? O los acuerdos internacionales. Eso es una parte solo, ¿no? Pero volvamos un poco a otros efectos, ¿no? Los efectos diferenciales de los impactos, ¿no? Lo estamos viendo con la agricultura española esta temporada, ¿no? Como pues hay claramente sectores que están en primera línea y que vamos a tener impactos diferenciales con respecto pues, a otras actividades económicas que pueden estar mucho menos expuestas. En Galicia, por ejemplo, el sector pesquero aún tuvo una discusión hace unos pocos días. Pues acabamos de tener un fenómeno completamente anormal de aumento súbito de la temperatura del océano que afectó pues a Galicia y a otros países del norte de Europa, completamente anómalo, que tiene unos impactos muy grandes sobre el marisqueo, sobre el sector pesquero. Es decir, esta gente
Precisamente yo tuve una discusión con gente del mundo pesquero el otro día en Vigo y yo lo que les decía es: no podéis poneros en contra de las políticas climáticas desde vuestro sector porque no queréis pagar por el diésel, no queréis transformar vuestros barcos, porque sois los primeros perjudicados. Va a acabarse vuestro negocio si no se actúa, ¿no? Y lo que podéis es efectivamente actuar aquí y reclamar protección frente a países donde no se actúa, ¿no? De eso podremos hablar después cuando hablemos de la estrategia europea hacia el final de nuestra conversación. Tenemos las políticas, de esto vamos a hablar. Yo soy sobre todo un experto en esto, ¿no? En cómo las políticas afectan de forma diferente a grupos, pero las políticas climáticas seguramente pues van a afectar más proporcionalmente en algunos casos a los que menos tienen de forma directa, ¿no? Si nos protegen después del cambio climático, pues puede haber unos efectos feedback que favorecen más a los que menos tienen, ¿no? Pero en el corto plazo van a perjudicar más a los que menos tienen. Bueno, pues, pero podemos hacer cosas ahí, ¿no? Y en el libro blanco, del que hablaremos un poco después, cuando hacemos propuestas muy intensas sobre el transporte o sobre las emisiones de CO2, pues tenemos también soluciones distributivas para mitigar ese impacto, ¿no? Yo creo que hay claro, estas políticas redistributivas pues pueden estar dirigidas a sectores económicos, industriales y demás, que es un poco en lo que estáis actuando vosotros, pero también a hogares, ¿no? Que es en lo que nos fijamos nosotros muchísimo en el libro blanco. Cómo podemos ir hacia aquellos hogares más vulnerables o hacia aquellos hogares que tienen más dificultades para afrontar esta transición, ¿no? Y ya avanzo que pues, muchas de las vías escogidas por nuestros políticos, no solo en España, sino también fuera de España, pues no son las adecuadas, ¿no? Porque se opta por aproximaciones generalistas que suponen pues, un despilfarro de recursos y que a veces incluso llevan a que sus resultados ambientales no sean positivos. Estoy pensando en los 20 céntimos de subvención generalizada de gasolinas y diésel que tuvimos en España y en otros países europeos durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos por el lado positivo lo que decías, Ana, que en realidad lo tenemos mucho más fácil de lo que pensábamos. Es decir, los costes de esa transición son menores de lo que pensábamos porque estamos desarrollando tecnologías baratas mucho antes de lo que prevíamos, ¿no? Y entonces, bueno, esto desde luego tiene que ser algo que tengamos en cuenta y lo que tenemos que hacer es que efectivamente quien se beneficia de esas ganancias pues pueda compartirlo con los que se enfrentan a esos costes, ¿no? En vuestro caso, pues esa minería del carbón o esas tecnologías que tenemos que eliminar, que tenemos que sacar de nuestro sistema económico, ¿no? En fin, que muchos ángulos, ¿verdad? Global, local, pues impactos y adaptación. Hablemos también de políticas de adaptación. Tiene que haber políticas públicas no solamente de mitigación, de reducción de emisiones, sino también tenemos que poner políticas públicas de adaptación. La adaptación no solamente puede ser que el agricultor se adapte de forma autónoma, también, pero tenemos que dar seguramente pues, unas infraestructuras adecuadas para la agricultura en el futuro o para otros sectores, protección de zonas costeras y las políticas de adaptación pueden ir a los hogares también. Lo que vimos el verano pasado, esas olas de calor brutales, ¿a quién perjudican sobre todo? A los que pues, no tienen hogares acondicionados, ¿no? Y tenemos que actuar mucho sobre eso, ¿no? De manera que, fijaos que son muchos ángulos de las políticas públicas, muchos ángulos de los impactos climáticos, ámbitos globales, locales, y yo creo que de todas maneras vamos sabiendo mucho más sobre esto, ¿no? Y a mí me gustó mucho lo que acabas de decir, ¿no? De aprender y de dar al mundo información sobre lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea
puede hacer mucho aquí, ¿no? Y también rompo un poco una lanza frente a esta gente que dice estamos haciendo ya demasiado, tenemos que parar. Pues no, porque haciendo demasiado podemos poner tecnologías más baratas al resto del mundo y solucionar el problema que tiene que tener una solución global. Haciendo demasiado, pues podemos tener información sobre qué políticas de mitigación o de adaptación funcionan y cuáles no. Y resulta que después pues, los chinos ven que nuestro mercado de comercio de emisiones funciona muy bien y lo replican, y esto es positivo a nivel global. Y con nuestras políticas redistributivas, de mitigación del impacto distributivo, como las que hacéis vosotros, podemos ver, bueno, pues esto, que hay muy poca evidencia, esto ha funcionado o esto no ha funcionado, ¿no? Y otro país pues puede lanzarse sin tirarse al vacío, ¿no? Hay una red que gracias a nosotros, europeos, que también hemos sido culpables en buena medida de este problema, porque hemos sido emisores históricos, pues estamos dando al resto del mundo, ¿no? Yo creo que aquí, frente a esta gente que dice pintamos poco porque ya emitimos poco o porque ya tenemos un montón de regulaciones, un montón de políticas en funcionamiento, la respuesta es esta. Tenemos que hacer mucho para hacer una learning curve para el curso, para el mundo, ¿no? para aprender y para extender esto, porque evidentemente no vamos a poder solucionar este problema nosotros, ni siquiera los países desarrollados, ¿no? Tenemos que tener una colaboración de todo el planeta, ¿no? Ana, no sé si quizás a lo mejor puedes entrar un poquito más en detalle en alguna de estas... Sí, mira, es súper interesante que tú estás diciendo que para nosotros es fundamental, y es toda esta... O sea, nosotros en España, por lo que estamos apoyando enormemente toda la agenda de descarbonización, producción renovable, transición ecológica, mucho más en general, no solo energética, es porque es la oportunidad, quiero decir así con mayúsculas. Entonces, eso es muy interesante entenderlo bien, porque entendiéndolo bien uno va a identificar cuáles son el tipo de políticas o de medidas que son necesarias para seguir explotando esa oportunidad. Entonces, nosotros entendemos que este proceso de descarbonización, con todo lo que conlleva, con las nuevas inversiones, con los nuevos procesos regulatorios, con ese, por ejemplo, ese comercio de emisiones, esos nuevos objetivos en nuevos sectores de reducción de emisiones, lo que nos está ayudando es a modernizarnos, formar parte de una cadena de valor internacional que va a ser la cadena de valor, quiero decir, quien esté bien situado, y nos está pasando ahora mismo en España, en el sector de las renovables, va a ser un país mucho más exitoso, porque va a recibir muchas más inversiones para seguir produciendo esos bienes de equipo, esa propia producción renovable que reduce el coste de la energía y que atrae de nuevo nuevas inversiones electrointensivas, por ejemplo. Pero es que invertir en una industria que tenga la última tecnología, la más eficiente, va a permitir que la competitividad general pues, de esa industria, de esa empresa, pero del país completo, pues esa competitividad sea mucho mejor, porque se reduce el coste de algo tan importante como es la energía. Entonces, nosotros entendemos esta parte de la oportunidad en todos, digamos, como si fuera un puzzle, en todas las piezas de ese puzzle. Por ejemplo, tener personas preparadas que sean capaces de poner en marcha todas estas cuestiones que estamos hablando, pues en energía, en construcción eficiente, por ejemplo, nos permite tener trabajadores y trabajadoras que tienen, en inglés lo llaman skills, que tienen las capacitaciones profesionales necesarias para esa economía que está aquí y que es necesaria hacerlo bien para poder seguir trabajando, tener empleos de calidad, etc. Entonces, esta parte de las oportunidades es muy interesante, sobre todo si la mezcla se hace si se entiende esta agenda de las oportunidades no de manera generalista, sino desde un punto de vista de igualdad. Es decir, si estamos hablando de que queremos mercados laborales bien preparados, que sean capaces de desarrollar todas esas inversiones de las nuevas industrias, del reciclaje, de los nuevos biomateriales, de las nuevas tecnologías eficientes, por supuesto de las renovables, de todo esto que estamos hablando, y necesitas ese mercado laboral bien preparado, pues entonces vamos a ver cómo podemos hacer que las personas que ahora están
en una situación de vulnerabilidad frente al empleo, porque les cuesta más encontrar ese empleo, porque tienen una formación menor, porque viven en zonas donde las oportunidades de empleo son menores, porque son personas que, por lo que sea, ¿no? Han tenido menos oportunidades, son migrantes o lo que sea, pues entonces vamos a enfocarnos en esos procesos de formación, en esos procesos de reciclaje profesional, en esos sectores. Porque de esa manera haremos que esas oportunidades que hemos identificado vayan directamente al sector social, económico, y en nuestro caso, por ejemplo, en este instituto, bajamos también al sector geográfico que más lo necesita. Entonces, este es el quid de la cuestión de alguna manera. Se identifican las oportunidades que te trae este proceso de transición ecológica, que nos estamos enfocando mucho en descarbonización porque tenemos un problema que es el cambio climático, que lo tenemos encima, pero podríamos estar hablando, por ejemplo, de la agenda de biodiversidad, muy vinculada al sector marítimo, como tú decías antes. A otros muchos. Quiero decir que el proceso de transición ecológica es mucho más amplio. Es decir, y es muy interesante porque abarca otros procesos productivos que no estamos nombrando. Yo no sé si la audiencia conoce, por ejemplo, todos estos procesos que hay en algunas ciudades en el mundo, pero en España también, de renaturalización de las ciudades. Es decir, hacer que la naturaleza mejore en las ciudades, pues tengamos más áreas verdes, tengamos espacios, por ejemplo, ríos mejor gestionados, para que esa propia biodiversidad trabaje para nosotros. Entonces reduzca la contaminación, tengamos espacios más verdes donde se reduce la temperatura, donde podamos tener espacios de comunidad y donde la gente pueda estar y pueda estar pasando esos momentos, por ejemplo, de olas de calor, etcétera. Entonces, la parte fundamental, yo creo, de esta agenda, y esto es algo que debemos entender bien los que estamos trabajando en esa misma dirección, es transformar todas esas oportunidades que sabemos que existen, de nueva tecnología, de nueva empresa, de nuevos empleos, de nuevos procesos educativos, de nuevos sistemas de transporte mucho más menos contaminantes y más equitativos, y hacer que todo eso funcione para las personas, colectivos, incluso empresas, sectores empresariales que más lo necesitan, la pequeña empresa. ¿Sabes? Hacer que toda esa cadena productiva realmente no solamente mire a los grandes, a los que tienen más posibilidad, sino que también se amplíe a todos los demás. Entonces, eso es algo que si no se hace ad hoc, no ocurre. Quiero decir, por el funcionamiento de la economía de mercado, pues los más poderosos siempre tienen acceso a más soluciones, a más acceso a financiación, a más información, por ejemplo, que esto es algo fundamental, que nosotros lo hemos visto. Es necesario que esa información, que esas soluciones bajen a niveles más micro, más medios. Entonces, a mí eso me parece fundamental. Y otro tema que también me gustaría tocar, que cada vez está siendo más controvertido y yo diría más complicado de atajar, es este concepto que tú nombrabas al principio a nivel internacional entre países, sobre todo cuando hablamos de negociaciones de cambio climático, COPs y cosas así, que es el concepto de justicia climática. Es decir, cada vez hay esta llamada mucho más fuerte por parte de los jóvenes, por parte de autoridades locales, por parte de investigadores, por parte de población indígena, a que esto no puede seguir así. Es decir, no podemos pagar los mismos que siempre han estado pagando. Y cada vez hay más esta cuestión que tú decías, dentro de los países, este proceso de desigualdad más que entre países, que sigue habiendo, porque eso, digamos, las negociaciones de cambio climático están muy basadas en diferencias entre países y seguirán siendo así. Pero a mí me parece que este concepto de justicia climática es muy importante prestarle atención y entender bien de dónde viene y entender bien cómo se puede apoyar un proceso donde los que más han venido sufriendo dejen de ser los perdedores de este proceso eternamente. Es decir, países menos desarrollados, que realmente tienen niveles de ingresos muy menores, son los que más están siendo afectados por todo, por los huracanes, por las sequías, porque sus economías están siendo devastadas. Yo, en mi anterior carrera profesional, trabajaba en América Latina, como me han presentado antes, y en Centroamérica, pues es que tienes ahí una decena de países que es que todos los años pierden como la mitad de su PIB en el huracán, en el evento climático extremo de turno. Y saben que el año que viene va a ser peor que este. Entonces, una gran parte de la migración
en ese momento yo vivía en México, por ejemplo, que subía de Centroamérica a través de México para ir a Estados Unidos, era pura migración climática. Es decir, ¿cómo puedo seguir yo viviendo aquí? Si no tengo nada, la agricultura se acabó, no hay agua, no hay ese proceso de adaptación que tú estabas comentando, no hay infraestructura, no hay acceso a seguros, no hay, en fin. Entonces, eso va a volver aquí. Quiero decir, que no es eso se queda allí, le ponemos un cajoncito, lo cerramos la puerta y miramos para otro sitio. Es que vivimos en un mundo extremadamente globalizado donde eso lo tenemos dentro de casa también. ¿Qué vamos a hacer cuando el acceso a agua sea tan mínimo como está siendo ahora en algunos lugares de España? Que estamos, en fin. Entonces, creo que son dos conceptos interesantes. Todo este concepto de justicia climática que cada vez tiene más importancia y al que yo animo a prestar atención, y toda esta agenda de oportunidades vinculada a la igualdad, que nos permite realmente tener políticas más progresistas y a la vez avanzar en este concepto de transición ecológica. Bueno, está claro que en la última COP toda esta cuestión de la pérdida y daño, ¿no?, de loss and damage, pues tiene que ver un poco o mucho con lo que decías de la justicia climática y esperemos que eso avance, ¿no? Pero yo creo que también hay que matizar lo que algunos retardistas o alguna gente que no estaba por la labor de la transición nos intentan vender, ¿no? Y es de que, bueno, pues hay un montón de gente en estos países en vías de desarrollo que al desarrollarse pues pueden hacer pues, la bomba climática, ¿no? Y la información que tenemos nos indica que no necesariamente, ni mucho menos, ¿no? Que sacar de la pobreza y de la pobreza energética, que no tiene mucho que ver con nuestra pobreza energética en otros países, que es una cuestión de falta de acceso a energías, ¿no? Pero sacar a esta gente de ahí, con las tecnologías que tenemos, prácticamente no va a llevar a impactos significativos de emisiones, ¿no? Es decir, que podemos hacer muchísimo en esos países a un coste climático mínimo, y si nosotros hacemos nuestros deberes, pues vamos a requete compensar eso, ¿no? Yo creo que eso es algo que es necesario también, porque a veces hay bulos y a lo que lleva esto es, bueno, pues ya que esto pues no se puede hacer nada, ¿no? Vamos a seguir nosotros como estamos, ¿no? Porque realmente pues toda esta gente, como va a ser la bomba climática, pues yo no hago nada. Bueno, pasamos, si te parece, Ana, al siguiente tema, y tiene un poco ya que ver más con políticas específicas, y aquí yo os voy a hablar un poco más del libro blanco, ¿no? Hablábamos de ganadores y perdedores antes, y yo me voy a concentrar bastante en los perdedores, y permitidme sacar también un concepto que a los economistas pues nos gusta, estudiamos mucho, ¿no?, que es el trade-off, ¿no?, la incompatibilidad a veces de políticas en algunos aspectos, ¿no? Esto aquí se ve claramente porque podemos tener políticas de mitigación, ¿no?, como os avanzaba antes, que nos lleven a efectos distributivos negativos, ¿no? Por un lado son políticas buenas, pero hay un trade-off por el lado distributivo, ¿no? Bueno, ¿en qué medida esto es así o no? ¿Cómo podemos reducirlo? Esto es un poco lo que me gustaría tratar a continuación, ¿no? Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta lo que decía antes, que muchas de estas políticas no tienen ese trade-off en el medio plazo, sino al revés. Complementan, o sea, protegen a los más desprotegidos si son efectivas. Si resolvemos o mantenemos el problema del cambio climático dentro de un perímetro abordable, vamos a poder proteger a esta gente, ¿no? De manera que ese trade-off se puede dar a lo mejor en el corto plazo, pero no en el medio plazo. Segundo asunto que me gustaría tratar aquí. A veces todo el mundo, y antes lo hablabas tú, ¿no?, cuando hablas de la fiscalidad, claro, aquí pues esto era un camino precioso, ¿no?, la transición ecológica, y los políticos pues nos vendían esto como una maravilla, ¿no? Y hace 15, 20 años que íbamos a ganar todos, que iban a ser sociedades mucho mejores y claro, el problema es que en ese momento eran palabras todo, ¿no? Todo palabras. Cuando empezamos a
tocar un poquito los hechos, un poquito, no mucho, porque fijaos que estamos aumentando emisiones a nivel global. Fijaos que tuvimos los 20 céntimos en España, es decir, que muchas veces no teníamos políticas, o las políticas que tenemos son políticas súper suaves, pero ya empiezan a doler un poco y entonces empezamos a ver que esto es un camino nada bonito, es un camino pedregoso, y yo creo que la clave es que tengamos en cuenta que todas las políticas tienen efectos distributivos, no solo los impuestos, porque mucha gente se cree, bueno, no pongamos impuestos. Es que debemos poner impuestos o medidas de mercado porque son mucho más eficientes, coste eficientes, incentivan mucho mejor. Pero es más, si no ponemos impuestos y hacemos aproximaciones del tipo prohibiciones, prohibamos la entrada en las ciudades a determinados vehículos, esto tiene efectos distributivos muy claros también. No nos pongamos una mano delante de los ojos, porque parece como que el impuesto lo pagan los pobres y oiga, y esa persona con poca renta que de repente venía en su furgoneta y ahora no puede entrar en la ciudad, ¿cómo computamos ese efecto distributivo? ¿Cómo compensamos ese efecto distributivo? Porque existe. Y de esto podemos pensar en cualquier política pública correctora y vais a tener este tipo de efectos. De manera que es algo que me gustaría también dejar aquí claro, ¿no? Lo bueno de los impuestos es que son muy transparentes. Sabemos quién lo paga, podemos compensar. Cuando yo tengo a lo mejor otro tipo de medidas mucho más oscuras, sabe Dios, ¿no? ¿Y cómo compenso yo? Esta persona que antes venía y que ahora deja de venir, ¿de dónde saco los datos para hacer esa compensación, ¿no? Bueno, estas políticas, bueno, son necesarias, tenemos que buscar las políticas menos costosas en primer lugar, por eso los economistas nos gustan tanto los precios, los impuestos, los mercados de comercio de emisiones, porque si tenemos que reducir emisiones y gastamos 1.000 en vez de 10.000, pues mucho mejor desde un punto de vista social, económico y distributivo. Es decir, esos 9.000 que nos ahorramos se distribuirían negativamente, seguramente, entre la sociedad, ¿no? Y nos lo ahorramos. Bueno, de manera que, primero, busquemos las políticas más eficientes. Entre ellas, los precios tienen muchas ventajas en este aspecto. Si queréis, después entramos en ello. En el libro blanco de reforma fiscal nos centramos, fue una de las peticiones del Gobierno, explorar en profundidad el ámbito de la fiscalidad ambiental y pues nos centramos mucho en esto, ¿no? Porque nos lo pidieron y es un libro blanco que tiene 1.000 páginas y tiene 150 páginas dedicadas a fiscalidad ambiental y donde todas las administraciones están involucradas. Es decir, tenemos propuestas fundamentalmente para el Gobierno central, porque es una petición del Gobierno y hay muchos impuestos que tienen, bueno, pues están regulados a nivel central, pero desde luego hay un papel muy importante para las comunidades autónomas y hay un papel también muy importante para los municipios, para las entidades locales. ¿Cuál es la filosofía que defiende este libro blanco? Primero, que es necesario actuar, que los impuestos son una herramienta muy potente y que pueden tener impactos negativos desde un punto de vista distributivo. Entonces, lo que hacemos siempre, aparte de hacer propuestas muy fundamentadas académicamente y en la realidad, e intentando poner números ambientales, números recaudatorios, es poner impactos también de estos impuestos sobre hogares. Sobre todo lo hacemos sobre hogares, que es donde teníamos datos. Y a partir de ahí hablamos de compensaciones. ¿Cómo podemos compensar? Imaginémonos que yo propongo una subida sustancial de la fiscalidad de los carburantes, del diésel de automoción. Bueno, que lo proponemos. Y lo que vemos es que el impacto es relativamente regresivo. No muy regresivo, pero relativamente regresivo. ¿Qué podemos hacer? Pues en el libro blanco decimos que podemos hacer varias cosas. En primer lugar, introducir este impuesto dentro de un paquete fiscal más amplio, donde hay otros impuestos que se reducen. Y en particular, los impuestos que afectan al ámbito eléctrico.
porque creemos que la electrificación es completamente necesaria para la transición. Y la gran ventaja de reducir la fiscalidad de la electricidad es que es muy progresivo. Cuando tú reduces, como sería muy regresivo aumentar la fiscalidad de la electricidad, es mucho más que la fiscalidad del diésel o de la gasolina. De manera que ahí ya hacemos un paquete que, por un lado, es más regresivo porque aumentas fiscalidad de las gasolinas y diésel, pero por otro lado tiene un componente progresivo porque reduces la fiscalidad asociada a la electricidad. Pero esto no llega, entonces proponemos compensaciones. Y hablamos de dos tipos de compensaciones. Compensaciones de flujo, por así decirlo, en el corto plazo, los cheques verdes, se podrían llamar, donde, como tenemos datos muy precisos de cómo se distribuyen esos costes de la fiscalidad por grupos de renta, podemos no hacerlo al tuntún, no hacer medidas generalistas de 20 céntimos por litro de gasolina, sino concentrar esas compensaciones en los grupos que nos parezcan convenientes, que generalmente son los grupos de menores niveles de renta. Claro, tú ahí, dependiendo de la capacidad de recursos que tengas, puedes extenderlo más a las clases medias o menos, ¿no? Es una cuestión, una decisión del político. Pero a la vez, lo que defendemos en el libro blanco es actuar sobre el stock. Es decir, tú proteges mucho a una familia vulnerable en el ámbito energético, bien por transporte o bien por calefacción o bien por aire acondicionado, si le das muchas mejores condiciones de su infraestructura. Es decir, no solamente tenemos que ir al cheque verde, pues por así decirlo, para poner una tirita en una herida, sino intentar resolver esa herida. Es decir, no atajar una infección con un antibiótico, no solamente con ibuprofeno o con el paracetamol, ¿no? El paracetamol sería el cheque verde, intentar resolver un poco ese problema en el corto plazo, pero el antibiótico es resolver el problema. ¿Y el problema cómo se resuelve? Pues modificando, por así decirlo, el tema del transporte, facilitando vehículos eléctricos a las familias que más lo necesitan, incentivando completamente ahí la compra mediante subvenciones no generalizadas como las que existen en España y en otros países y que se aprovechan personas que tienen mucha capacidad económica y que no dan adicionalidad, es decir, que se comprarían el coche eléctrico igual, o lo mismo con medidas de aislamiento térmico, de eficiencia energética, bombas de calor y demás, también muy concentradas. Con esas dos cuestiones podemos mitigar muchísimo los posibles problemas distributivos que introduzcan estas medidas de precio. Y bueno, pues Ana, no sé si quieres completar algo, se nos va acabando un poquito el tiempo ya, ¿no? Sí, se nos va acabando tenemos el aún mucho que tiempo, hablar, pero no sé si todavía puedo decir algo, ¿hay un poquito más de tiempo? Sí. Sí, vale. Es que nos enrollamos quizás demasiado al principio, nos quedan fuera cosas de las políticas climáticas europeas y de la democracia, pero podemos sacarlo ahora a lo mejor en el debate. Pero bueno, yo hay un tema que no hemos hablado mucho y que es muy importante en términos de igualdad y que nosotros estamos estudiando aquí porque nos preocupa y ya te digo que deberíamos haber hablado más. Y tiene que ver con la igualdad de género en todo este proceso de transición ecológica. Entonces, hay una cuestión, nosotros, como sabemos que todo este proceso de transición ecológica, transición energética, como yo decía antes, es una oportunidad de modernización, de tecnología, de empleo, en fin, para nuestra industria, para nuestras empresas y para las personas, lo que queríamos saber es hasta qué punto las mujeres se estaban beneficiando de toda esta cuestión. Y hemos hecho un análisis que lo hemos trabajado junto con la Fundación Naturgy, porque es una de las fundaciones que trabajan
Naturgy, junto con las otras 3 empresas energéticas, Iberdrola, Enel, Endesa y EDP, son las propietarias de estas centrales térmicas que están cerrando. Y entonces estas empresas se han comprometido a hacer procesos de formación en renovables y otros sectores verdes, en hacer estudios, etcétera. Entonces, dentro de ese marco en el que se han comprometido con nosotros y con los sindicatos, hemos hecho este análisis. Entonces, hemos analizado cómo es el empleo de las mujeres en el sector de la transición energética, es decir, en todo, desde las renovables al hidrógeno verde, a la eficiencia energética, etcétera. Entonces, hay un tema que lo veníamos viendo desde hace tiempo, que Irene ya había advertido, etcétera, y es que si bien en las nuevas inversiones de los últimos años las mujeres cada vez están entrando más, entonces en los últimos 4 años 4 de cada 10 nuevos empleos en el sector de transición energética están siendo para mujeres, lo cual es una excelente noticia. En el total, como venimos de un porcentaje tan bajito, estamos viendo que solamente el 18% del empleo de todo este proceso de transición lo tienen las mujeres. En términos de economía general, las mujeres acceden a un 46% de los puestos de trabajo, para que veamos un poco la diferencia. 46 a nivel general en España, 18 a nivel transición energética. Entonces, si bien vemos que en estos últimos años esta capacidad de asegurar igualdad de género en este sector está mejorando, hemos observado, y entonces a mí me gustaría también llamar la atención sobre este tema, es que las brechas a las que se enfrentan las mujeres, teniendo en cuenta su empleo en el sector, son muy grandes. Casi todas las brechas a las que pueden enfrentarse las mujeres están en este sector. Entonces, hay una brecha de sobrecualificación, por ejemplo. Entonces, las mujeres están mucho más sobrecualificadas para el puesto de trabajo que tienen que los hombres. Hay una brecha también de salarios, que es mucho más acuciante en la parte de arriba de directivas, por ejemplo, que en el resto de la cadena de producción. Pero las mujeres cobran menos. Entonces, cobran menos, ya os digo, a niveles diferentes. Hay una brecha también muy importante de tipo de ocupación. Entonces, hay una sobre empleabilidad dentro del sector en labores administrativas de las mujeres, mucho más que los hombres, 40 y tantos %, frente a los hombres que es menos del 20%, y hay una situación de, o sea, hay un nivel mucho menor en la parte de arriba, en la parte de abajo y la parte de arriba, en la parte técnica y en la parte directiva. Entonces, las mujeres ahí son una minoría y todavía entran mucho. Y lo que está muy por debajo de todo esto, como base de ese proceso de desigualdad que hace que sea complicado acceder a esas oportunidades de las que yo hablaba antes, que te da un empleo de calidad, un empleo de futuro, etcétera, para las mujeres en este caso, es la gran brecha de formación en el sector STEM. STEM, me imagino que la gente habrá escuchado hablar de este acrónimo, tiene que ver con las formaciones técnicas, ingeniería, matemática, física, cosas así. Entonces, este tipo de formaciones son normalmente las formaciones que te permiten acceder a este tipo de empleo, pues empleo más técnico, empleo en ingeniería, que es un empleo con mejor calidad en términos de condiciones de empleo, de salarios, etcétera. Entonces, ahí las mujeres están muy por debajo de los hombres. Es algo que ocurre en Europa en general, pero en España la diferencia entre personas que entran hombres y mujeres que entran en este tipo de formación es muy, muy alta. Entonces, al final lo que tenemos es que hay muy poquitas mujeres que tengan este tipo de formación para poder acceder a otra cosa que no sea administración dentro de este sector, administración, comerciales, cosas así. Entonces, yo creo que es interesante, como decía antes, ver esta agenda desde un punto de vista que no sea puramente ambiental o que no sea, ¿sabes?, puramente política ambiental, sino que si le das la vuelta y lo ves desde un punto de vista de política social, ¿cómo podemos hacer que las mujeres estén en una mejor situación frente al empleo en España en un sector, y entonces tomas este sector tan enorme donde está teniendo tantísimas inversiones de aquí a los próximos 10 años y pones en marcha políticas que realmente vayan reduciendo cada una de esas brechas? Si se van reduciendo esas brechas, pues vas a tener una formación mucho más igualitaria que te va a venir muy bien para este sector, pero para otros, muchos también, que dependen de tecnología, de innovación, digitalización, etcétera. Si reduces la brecha de salarios, pues vas a tener una sociedad mucho más igualitaria, donde todos, bueno, no hace falta que adentre en eso, pero creo que esta mirada un poco de ver la transición ecológica desde este punto de vista más social
y podríamos estar hablando de otros temas que no hemos hablado, de educación, de infancia, en fin. Te permite también entender cómo, desde este concepto de transición justa, la transición ecológica realmente puede hacer cambiar la vida de mucha gente para mejor por muchas razones, no solamente porque tenemos un mundo más descarbonizado y mejor, que es importantísimo. Y yo creo que con esto, ya estoy viendo la hora, nos quedan 5 minutitos, pues lo dejaría. Sí, hay un pequeño comentario. Los impactos sobre género también climáticos se demuestra que son mucho mayores, ¿no? Porque pues, mucha población agrícola en países en desarrollo son las mujeres las que están ahí, las que se ven más afectadas o en otro tipo de actividades. De manera que también tenemos un componente distributivo muy negativo ahí y actuando sobre esto, hay que tenerlo en cuenta y hay que actuar sobre esto y también introducir esta variable distributiva, desde luego. Xavier, Ana Belén, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas, aunque sean en poco tiempo, sí que están las dos relacionadas. Sabemos que la propuesta que hicisteis en el libro blanco significaba un aumento de variación recaudatoria de entre 5.000 y 15.000 millones de euros, en función de cómo se aplicaban. Pero los impuestos que están más relacionados con el ámbito local serían probablemente el impuesto de la modificación del impuesto de vehículos, por un lado, todo el elemento de infraestructuras viarias, si se puede hacer algunas restricciones de entradas, salidas de las ciudades, y también la reforma de la tributación de residuos. Si podías al menos entrar un poco, Xavier, para dar algunas pinceladas por ahí de lo que proponíais en estos temas de ámbito local. Esta es una, y ligada a esta, nos dicen, cuando se habla de la eficiencia de políticas climáticas en la redistribución a escala territorial, no se hace mayor mención a las áreas metropolitanas y conurbaciones. En estas áreas el coste de la vida es más alto y se concentran más desigualdades. ¿Qué rol pueden tener las áreas metropolitanas, institucionales y no, en las políticas de transición y en la redistribución territorial? Un poco, las dos van bastante ligadas. Si podéis hacer una pequeña reflexión sobre este. Tenemos luego una última pregunta. Bien, a ver, en el libro blanco pues, se hacen pues, muchas propuestas, ¿no? en 4 ámbitos, en el ámbito pues, de la electrificación sostenible, en el ámbito del transporte, que es el núcleo del transporte, también economía circular y hay una parte de agua. ¿Vale? Yo recomiendo a los que estéis interesados, se lee bien a quien esté interesado, no es el típico rollo académico infumable, ¿no? Y además con bastante, bueno, yo creo que con bastante información y con bastantes datos que dan también un diagnóstico de los problemas graves a que se enfrenta España, ¿no? En este ámbito ambiental. Claro, muchas de nuestras propuestas, como decía antes, no son necesariamente locales, pero sí que hay algunas donde pues, las administraciones locales están ahí, tienen un papel clave, ¿no? Residuos. Pues lo que proponemos es un impuesto por generación real de residuos, ¿no? Que, por cierto, tiene unos impactos distributivos bastante negativos. No tenemos muchos datos de esto, pero teníamos una encuesta de la OCDE de hace 10 años aproximadamente y la usamos bastante buena, bastante bien detallada, de familias en España, y pudimos hacer un poco cálculos de la aplicación de este impuesto y es regresivo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante para fomentar pues, menores residuos, que haya un pago por generación, no tanto una cantidad fija. Yo creo que en Cataluña se ha avanzado mucho en este ámbito, desde los lugares del Estado donde más experiencias con estos pagos de generación hay, pero hay mucho que hacer en otros lugares, ¿no? También tenemos tasas de congestión que proponemos. Yo creo que son medidas seguramente superiores a estas zonas de bajas emisiones, que tienen un montón de problemas, desde que está un poco en manos del político local a veces definirlas y acaba siendo pues, un fiasco en muchos lugares. Segundo, pues de repente hay, al estar basadas en los accesos, en las etiquetas, pues de repente tenemos una hibridación que no es deseable, con coches muy grandes que son absolutamente contrarios a lo que deberíamos ir, ¿no? Es decir, vamos a acabar con zonas de baja de emisiones y llenas de subs inmensos
que no tienen ningún sentido ambiental, ni desde uso de recursos, ni desde la propia contaminación que pueden ocasionar, espacio público, accidentes, congestión, es decir, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, nosotros ahí actuamos contra esto proponiendo el impuesto de matriculación que tenga un componente de peso para precisamente penalizar mucho este tipo de vehículos, además del componente CO2, por supuesto, y desde luego creemos que unas tasas de congestión que también discriminasen entre este tipo de vehículos pues podrían funcionar mejor, ¿no? Y después, ¿qué más tenemos a nivel local? Tasas, pagos por usos de infraestructuras, que también puede ser utilizado. Es decir, una cosa es la congestión y otra el pago por uso de infraestructuras, no son cosas iguales. En uno de los casos pues vas contra la congestión, en otro pues recuperación de costes de esas infraestructuras. También puede tener una aplicación local. Yo creo que una reflexión como la que se proponía a nivel de estos lugares donde hay problemas de desigualdad muy claros, donde podemos tener a lo mejor más necesidades pues por la transición energética, yo creo que aquí tenemos que ser cuidadosos también, ¿no? No podemos pedirle a impuestos que tienen una finalidad principalmente ambiental o de transición ecológica o climática, que jueguen 20 papeles. Es decir, lo que tenemos que hacer es que sean impuestos que funcionen muy bien en lo suyo, pero con ellos no podemos pretender redistribuir, no podemos pretender maximizar recaudación. Es decir, hay cosas, cada instrumento con su objetivo, ¿no? Entonces, si queremos realmente hacer políticas redistributivas o de obtención de recursos, pues seguramente tendremos que ir con un mayor uso de impuestos que sigan el principio de capacidad económica, ¿no? Pues impuestos de tipo patrimonial o sobre la riqueza, con impuestos sobre la renta. Es decir, esos impuestos también pueden jugar un papel en este ámbito, ¿no? De conseguir recursos que puedes utilizar también con objetivos de mitigación distributiva de temas climáticos y de otros temas, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, hace unos meses en España sonó un poco pues la posibilidad de crear una tasa climática sobre los ricos. Yo creo que no tiene sentido hablar en esos términos, ¿no? Si aplicamos bien los impuestos de mitigación climática, los ricos van a pagar mucho más, porque van a pagar más por sus viajes de avión, por sus coches de mucha potencia, en fin, por usos energéticos de sus casas pues más grandes y demás, ¿no? Si lo hacemos bien, esta gente pues va a pagar más, pero lo que no tiene mucho sentido es, pues vamos a vincular de forma general pues unas emisiones que son mayores según el nivel de renta con un impuesto de patrimonio que tenga unas características de mitigación climática. No, eso no está bien. Que no quiere decir que tengamos una fiscalidad sobre el patrimonio con objetivos climáticos. Sí, necesitamos muchos recursos para la adaptación, para políticas compensatorias quizás, y pueden venir por esa vía. Pero no mezclemos todo, porque si no, en primer lugar, un tribunal constitucional lo va a echar abajo, porque puede haber gente muy rica que sea pues muy respetuosa con el medio ambiente, que no viaje nunca en avión, que tenga todas sus casas muy bien preparadas, que resulta que sean grandes inversores en sectores limpios. Entonces, pues claro, a esta gente no le puedes poner una tasa climática, porque no tendría justificación, ¿no? Entonces sí que puedes tener una fiscalidad más potente patrimonial que pagarán, que tienes con objetivos climáticos, pues por ejemplo para los undamaged del que hablábamos antes, para compensar a estos países que se ven muy afectados, como decía antes Ana, ¿no? Belén, antes de darte la palabra, una otra sobre impuestos. Ya lo has tocado ahora un poco, Xavier, pero ahondamos en eso. Dice, teniendo en cuenta que los impuestos son la forma más eficiente de desincentivar el consumo de bienes contaminantes,
¿El efecto regresivo que esto provoca se podría compensar con otras reformas fiscales que hicieran todo el sistema más progresivo? Por ejemplo, a través de la progresividad del IRPF, ¿tú crees que esta es la vía? Y con esto ya lo... Sí, desde luego. Es decir, debemos usar el sistema fiscal en un sentido más amplio, ¿no? Yo creo que ese también es el mensaje, ¿no? No pretender con un único instrumento resolver varios problemas. Dentro de la economía hubo mucha discusión en su día del papel de la fiscalidad ambiental, pues al contrario, para reducir otros impuestos, ¿no? Como tú estás resolviendo un problema ambiental y a la vez pues puedes reducir otros impuestos distorsionantes sobre sociedades o sobre el trabajo o sobre la renta. Yo creo que hoy en día pues esto está un poco fuera de la discusión, porque necesitamos probablemente toda la recaudación de estos impuestos ambientales pues para compensaciones en gran medida, bien a industrias, bien a hogares o incluso para esas medidas de promoción de tecnologías limpias, ¿no? Sea en I+D o ya en desarrollo en la práctica, pero desde luego podemos jugar con el sistema fiscal pues para otros fines, ¿no? Y seguramente tendremos que tirar del sistema fiscal. Este es el kit también, ¿no? Para conseguir recursos que vamos a necesitar a gran escala para políticas de adaptación, para políticas compensatorias, no solamente para esos cheques verdes, sino también pues para esas subvenciones a cambio de equipamiento en hogares y en empresas, ¿no? Yo creo que eso va a ser en cierta medida el futuro, y el sector público tiene que sacar recursos de algún lado. Tampoco nos equivoquemos, no todo debe venir del sector público, ¿eh? Yo creo que tiene que haber el volumen de recursos tan grande para la transición ecológica, en gran medida tiene que venir del sector privado. O sea, yo creo que eso, y puede venir incentivado por políticas públicas también, pero no vamos a solucionar esto con recursos públicos exclusivamente, ¿eh? Yo creo que esto también es otra parte porque es un proceso de desmontar mucho de lo que tenemos y montar mucho. Entonces es un proceso de inversión, de grandes flujos financieros dentro de los países y entre países. Y eso no puede hacerse mediante recaudación, porque ya tenemos un cierto tope, ¿no? Y si podremos a lo mejor utilizar la recaudación con algunos de estos objetivos para dotar fondos internacionales o para compensaciones internas, pero tiene que haber pues mucha involucración del sector privado. Estamos fuera de tiempo, pero no me resisto a que puedas tener una última intervención, todo tuyo, por favor. Sí, rápidamente. Sí, muchas gracias. Mira, pues un poco en la línea de lo que estaba diciendo Xavier ahora, nosotros pensamos que es importante tratar de evitar esta idea de que vamos a solucionar el problema con una cosa, en este caso puede ser impuestos, que por muy bien que funcionen, son necesarios un enfoque mucho más global. Y ahí, un poco respondiendo a la pregunta que había antes, los municipios tienen mucho que decir, porque tienen competencias que tienen que ver con la vida de la gente muy cercana, con los espacios verdes, con los residuos, con el transporte, con la vivienda, y pueden hacer mucho por mejorar eso. Entonces, esta intervención un poco más macro, donde podamos tocar más políticas que normalmente además no se tocan tanto, es muy interesante. Y ya como último dato, esto que decía Xavier, que es importante que es importante, no, que la gran parte de los flujos vendrán del sector privado. En nuestro caso, con este tema de los acuerdos tripartitos que yo hablaba antes, las inversiones en renovables y en otro tipo de sector industrial sobre todo, que están trayendo las empresas propietarias de las centrales térmicas de carbón, que cierran, pero que están trayendo nuevas inversiones a los espacios de transición justa, pues para que os hagáis una idea, estamos hablando de 7.000 millones de euros, que es mucho dinero, y las ayudas públicas que nosotros hemos dado para crear nueva empresa pequeña y mediana y para apoyar a los municipios y para apoyar a las personas que se quedaron sin empleo, con mejorar un sistema de formación de empleo y cosas así, pues es mucho menor. Son en total 4 años 700 millones de euros. Entonces, aquí podemos ver cómo efectivamente llegar a un acuerdo y asegurar que los espacios de transición justa son objeto de nuevas inversiones renovables, industria descarbonizada y otras cosas, va a traer nuevas inversiones. Entonces, este tipo de win-win, de soluciones donde todos ganan,
es lo que necesitamos entender mejor cómo funciona y dar, sobre todo esta parte de los incentivos, creo que debemos entenderla mejor entre todos y reducir pues, esos impactos negativos regresivos y fomentar más ese tipo de medidas que van a hacer que haya más transición ecológica, pero con más igualdad. Y yo aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ana Belén. No me resisto a decir una última cosa que estaba en el guión y que creo que es importante. No te resistas, no te resistas. Que es que las políticas climáticas europeas, que cada vez son más potentes y más intensas, tienen el componente distributivo detrás cada vez mayor también. Por ejemplo, el mercado europeo de comercio de emisiones dedica una parte del dinero que se obtiene por las subastas pues con objetivos redistributivos, por así decirlo, entre países y dentro de los países pues para programas de, imaginaos, bonos sociales, térmicos, eléctricos y demás, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante y tenemos después la última variable que también, que lo teníamos apuntado pero no dio tiempo, que son los ajustes en frontera. Es decir, toda esta gente que dice, bueno, yo como agricultor español o como pescador español es que no puede ser, me tienen que regularizar porque no soy capaz de competir con no sé quién que está... Bueno, esto podemos resolverlo mediante pues, precisamente esos ajustes en frontera para poner el nivel de competencia adecuado, ¿no? Pero no debemos usar eso como excusa pues, para no hacer nada de nuevo, ¿no? A raíz de lo que dice ahora Xavier, os recuerdo, el libro blanco es de 2022, está colgado y la parte específica de impuestos medioambientales está muy bien escrita y se entiende muy bien. Y para los que son economistas, además, están todos los elementos de elasticidad de precios en función de los impuestos que están muy bien explicados. Si a alguien le interesa, creo que vale la pena que os lo podáis descargar. Ahora sí, Xavier, Ana Belén, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. I a tots vostès, a tots els que ens heu acompanyat aquí, a tots els que estan seguint-nos per streaming, us recordo que el proper dijous, dia 13 de juliol, la setmana que ve, tindrem l'últim diàleg d'aquest cicle sobre desigualtat i gènere en el context de la situació postpandèmica i tindrem a una sociòloga, la Maria José González, que és professora del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, i a la Libertad González, que està afiliada a la Barcelona School of Economics, també a la Pompeu i especialment a l'Institut per l'Anàlisi del Treball de Bonn, economista, per tant, dos perfils diferents que entraran de ple en tots els elements de desigualtat i gènere que ha començat abans a tocar l'Anna Belén. Per tant, sense més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que fins la setmana que ve.